Buenas tardes, amigos de tus propias palabras. Pues bueno, soy Alejandro Ruiz y les comento. Hay muchas personas que dicen, vamos a México, vamos a invertir en México, pero a veces no tenemos tantos testimonios de personas exitosas que han venido a México y sobre todo, cuál ha sido su experiencia. Para este efecto, el día de hoy hemos invitado a un buen amigo, Rafael García Maderuelo, que nos va a explicar cuál ha sido su experiencia de España a México, la inversión, cómo le ha ido. Rafa, gracias por aceptar esta entrevista. Por invitarme. Y antes que nada, les ofrezco una disculpa, toda mi voz no es la perfecta, pero ahí vamos. Bien, bueno, pues te comentaré. Yo de que llego aquí a México, pues bueno, llego un poco invitado por un amigo. Y llego a una compañía, una multinacional que no, de un ramo que no era realmente mío, aunque se dedicaba un poco al tema de los alimentos, ¿no? Y como al año, más o menos, empiezo ya un poquito digamos, de vuelta al medio de los pescados y mariscos, del cual yo ya venía de allá de allí de Madrid, de España. Perdón, Rafa, nada más aquí para poner antecedentes a las personas que nos están viendo. ¿Cómo es que de alguna manera, en primer lugar, cómo es que te desarrollas empresario? Mira, yo creo que eso ya me llega un poco ya de familia, ¿no? Pues ya mis padres tenían un negocio allá en Madrid, y entonces pues ya desde chico pues vives un poquito el contacto con el cliente, con las ventas, ¿no? Entonces pues yo no sé si realmente lo llevaría conmigo dentro, pero quieras que no, el tener ese contacto de tan joven, pues yo creo que con el tiempo pues lo adquieres, ¿no? Si no es que ya llevaba algo nato también genéticamente por parte de mi padre, quizás. ¿Y el giro que tenían allá, los negocios de familiares, cuál era? También era también venta por menor o venta menudeo de pescados y mariscos también. O sea, en Madrid, ¿y de dónde traían todo el producto? Pues generalmente, parecido como pasa en muchos países, llegan a un mercado central, como era en aquel entonces, ¿no? Entonces, y bueno, pues Madrid tiene una península, tiene una gran extensión de costas. Y había pues muchos puntos de allá que llegaban de zonas como Galicia, Asturias, el País Vasco, todo el Levante, ¿no? El Mediterráneo, toda la parte del sur, Cádiz, Almería, Málaga, toda esa zona, ¿no? O sea, había toda esa parte, y luego también con el tiempo empezaron a llegar las importaciones. Eso ya al principio era un poco el consumo de producto nacional. Consumo interno. Sí, del consumo de los propios puertos españoles, ¿no? Y luego ya posteriormente empezaron lo que es las importaciones de otros países. Oye, Rafael, en ese sentido tengo una duda. De alguna manera a veces comentamos que en América o Latinoamérica no debería haber fronteras. ¿Por qué? Porque el idioma, etcétera. Pero en España, que hay tantas vías de acceso a Europa, ahora sí que continental, a Portugal, ¿cómo se da? O sea, ¿cuál es el pensamiento que tienen ustedes respecto de Francia, respecto de Portugal, respecto de Alemania, respecto de Inglaterra, respecto de Marruecos? ¿Cuál es el pensamiento que tienen? ¿Sí lo ven como fronteras o simplemente nada más lo ven como un trámite para cruzar? Yo creo todavía los que hemos nacido pues, en la década de los 60, creo que todavía pues, vemos los países como países individuales, ¿no? O sea, que ya aunque sabemos que pertenecemos a la Unión Europea, pero todavía seguimos viendo cada país como un país individual. O sea, Alemania es Alemania, Francia es Francia, Portugal es Portugal, ¿no? O sea, yo creo que todavía no nos sentimos tan identificados como Unión Europea. Quizá a lo mejor para las generaciones más recientes sí puede ser que tengan esa percepción. Y el hecho de estar expuestos a tantos idiomas, inglés, portugués, alemán, francés, entre otros, les da italiano, etcétera, les da alguna facilidad o de alguna manera acostumbran al oído a los idiomas, a hablarlos y expresarlos. Pues yo creo que en su momento quien tuviera conocimiento siquiera de algún idioma, como en su momento eran francés e inglés, los más comunes, pues ya tenía una gran ventaja sobre lo demás a la hora de hacer un tipo de comercio internacional, ¿no? Yo me acuerdo pues en nuestros tiempos en la escuela aprendías algo de inglés, algo de francés, pero era muy básico, o sea, no era suficiente como para poderte comunicar, ¿no? Entonces, pues, no, yo me acuerdo en aquel entonces o sea, el otro idioma era difícil entender los otros idiomas, quitando el portugués, que es realmente bastante más parecido al español, ¿no? Al castellano. Y tú, si bien es cierto que llegas en México alrededor del 2000, lo cierto es, ¿cuál es tu formación española? ¿Qué te toca vivir que de alguna manera dices, ah, caray, que te marca en tu vida?
empresarial y profesional? Pues yo creo que principalmente me toca digamos, dos cosas, ¿no? Una, cuando yo estaba en la escuela, y entonces pues yo tengo que ir a ayudar los fines de semana a la familia, ¿no? Al negocio, sobre todo los viernes, sábados, que pues había, la verdad, afortunadamente había el negocio, era floreciente, o sea, el negocio había clientela para atender todo el día, ¿no? Y entonces pues hacía falta esa ayuda. Entonces en los negocios entonces eran generalmente familiares, sobre todo los pequeños negocios, ¿no? Esa es una. Y luego la otra también, que ya, digamos, me empuja, pues un poco cuando fallece mi padre, tenía yo 19 años. Entonces eso es lo que realmente pues ya me empuja esto a dedicarme más de lleno a ello, ¿no? Eso es en cuanto a acontecimientos a ti en tu formación empresarial, pero en cuanto a aspectos sociales, ¿qué te toca vivir que sea determinante en tu vida? Aspectos sociales, a ver, no sé. Por ejemplo, para muchos significó algo la caída del muro de Berlín. Ya. A todos les pegó. De repente, si ya te habías hecho de alguna manera una idea de una barricada, de una limitación de un país, de repente al caer eso, rompe esquemas, ¿no? Ya. Yo creo que, bueno, digo que en aquella época, en la década de los 80, sí hubo eventos importantes, ¿no? a nivel social, pero realmente pues no afectó realmente. Yo tenía que estar en el negocio y tenía que estar, o sea, no. O sea, estuvieran todos en guerra o estuvieran en paz, tú tenías que vender. Sí, llegó, bueno, todavía cuando digamos, la muerte de Franco, yo tenía 10 años, pues bueno, todavía no, pero a poco tiempo empezaba a trabajar, empieza la democracia en España, luego empieza ya, en el 86 entra España a la Comunidad Económica Europea, pero yo realmente tenía que seguir ahí trabajando, porque claro, había que... Para ti no representaba más que seguir trabajando. Sí. Sí. Y en ese sentido te pregunto, tú que estuviste en los 80s y realmente disfrutaste los 80s, ¿cómo ves esa apertura, por ejemplo, en la música, en las artes de España? De repente, quizá de alguna manera estaban limitados en sus expresiones, y de repente llega un boom a expresar de cualquier manera, a ser creativos, a ser artistas. O sea, de repente se da un boom de innovación. ¿Cómo lo viste? Pues mira, la verdad que la década de los 80 fue realmente maravillosa, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Fue un cambio radical, yo creo, a raíz de la partir del año 81. Yo en particular recuerdo así como parteaguas, sobre todo en la música, no sé, el grupo Mecano, que todos aquí también conocen bien, ¿no? Un poco, hasta salía en televisión como diciendo, esto es el cambio, un cambio, digamos, generacional en cuanto al tema de la música, ¿no? Pero también, o sea, empiezan a salir artistas de todo tipo, ¿no? En los años 80, ¿no? Claro. Y la de los 90 yo creo que fue la década del deporte, ¿no? Sí, pero por ejemplo en los 80s, pensar en España en el aspecto artístico es hablar de una orquesta Mondragón, de Mecano, de Miguel Ríos. O sea, de repente se consolidan todos y es un boom hacia toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, al mundo, pero realmente al mundo hispano, ¿no? Sí. Es donde más afecta. Sí, yo creo que todavía sigue siendo esa década maravillosa, todavía la seguimos recordando todos con nostalgia, ¿no? Y todavía, pues cuánta gente de hoy en día, de generaciones nuevas, escuchan todavía esa música de aquel entonces, ¿no? Claro, y de repente, cuando tú hablas de los 90s, de alguna manera toca a España ser el foco de atención en 92 por Barcelona, y es el boom de los deportistas, ¿no? Porque tienes razón, de ser un país participante llega a ser un país protagonista, ¿no? Sí, yo creo que de ser un país que estamos ahí de la mitad para abajo, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Sí, de la mitad para abajo, no sé hasta cuánto abajo, pero claro, y cuando le conceden a Barcelona, le conceden las Olimpiadas, creo que como 5 o 6 años antes, no sé en qué año fue cuando realmente se lo conceden, entonces creo que se crea en España como un tipo de organismo que apoya a los deportistas, ¿no? Creo que era el Centro de Alto Rendimiento, el CAR, Centro de Alto Rendimiento, ¿no? Donde hay unas partidas de presupuestarias que apoyan a esos deportistas que tienen futuro para no preocuparse de sus ingresos, ¿no? Porque aparte de tener instalaciones, cobran un dinero por estarse preparando, ¿no? Entonces, claro, pues ahí está el cambio, que llegamos a Barcelona, y yo creo que fueron 23 medallas de oro o algo así fue. Sí, si no mal recuerdo fue el 3er o 4.º lugar. Sí, hablo de memoria, sí. En el, ¿cómo se llama? En el medallero, ¿no? Sí. Entonces estás hablando que hay un boom en España,
en cuanto a cuestiones de apertura, en cuanto a cuestiones deportivas, y para ti en los negocios que representan? En los negocios, particularmente en esa época, yo recuerdo que sí hubo un poco una recesión a nivel en España. Yo creo que no, que... Pero bueno, nosotros afortunadamente el negocio bullía, o sea, el negocio pues seguía. O sea, nosotros no, afortunadamente teníamos bastante éxito, ¿no? Dentro de nuestro campo, pero teníamos bastante éxito, ¿no? Y después de eso, o sea, tú mencionabas que, por ejemplo, de ser una economía cerrada, la que te tocó vivir, porque la mayoría de los productos venían de la economía interna de España, de los puertos de España, de repente empiezan a llegar de otros lugares. ¿Cómo se da ese fenómeno de competencia, o también de productos más baratos, de mejor calidad, que de repente lo empieza a vivir la población española? Sí, yo me acuerdo sobre todo en particular, me acuerdo de la llegada, la primera vez que llegó el salmón de Noruega, ¿no? Llegó el salmón, yo creo que fuera sería como en el año 83, 84, creo, más o menos, recordar, y entonces, bueno, pues era un pescado nuevo, ¿no? Se había oído hablar del salmón, pero era un pescado que no. Entonces, pues ya veías que ya un pescado que llegaba, era acuacultura ya se realizaba en Noruega, y entonces, pues digamos, como para mí fue como el parteaguas, ¿no? Ese producto, ¿no? El salmón, ¿no? Y también con un precio relativamente aceptable, ¿no? Entonces, en España nada más había salmones salvajes. El salmón, creo que hay uno en Asturias, como le llaman a uno, el primer salmón que se pesca cuando abre la temporada, no recuerdo bien el nombre, pues tenía un valor de 200.000 pesetas, algo así, unas cantidades bastante exageradas, ¿no? Y comer salmón como que era algo así como que de ricos, ¿no? Entonces no era para la población en general. Entonces eso representa la entrada de productos, de nuevos productos, y digamos accesibles para la gran parte de la población. Oye, y otra de las cosas, en ese sentido, ¿cómo ves a México? ¿Cuál es tu apreciación de Latinoamérica, de México, quitando el Mundial, ¿no? Porque obviamente toca un Mundial de Argentina 78, sí, y voltean a Latinoamérica. También te toca, bueno, 70, que te tocó muy de niño, y en el 86 vuelves a voltear a América, y bueno, en el 94 vuelves a voltear, pero pues ya Estados Unidos. ¿Cómo ves, cómo están viendo a México? ¿Cuál es tu percepción de México y de Latinoamérica? Yo en México, digo, afortunadamente, digamos, yo estoy nacionalizado mexicano. La verdad que veo grandes avances, grandes cambios, ¿no? Yo sí yo tuve la suerte de ver la evolución de España en 25, 30 años, ¿no? Fue un cambio radical en muchos aspectos, ¿no? Y en México, pues también, al principio cuando llegas sí notas un poco ese atraso en muchas facetas, ¿no? Pero afortunadamente, o sea, al día de hoy, la verdad que sí, se ven que hay avances, que hay ganas de progresar. Pero en ese momento, por ejemplo, que estabas ahí y que no te imaginabas venir a América, o a Latinoamérica, concretamente en México, ¿cuál era tu apreciación de Latinoamérica y de México? Pues bueno, yo creo que en México un poco todos nos guiamos por un poco por lo que ves en televisión, ¿no? Porque quizás noticias de México a nivel periódico a no ser que fueran así las catástrofes que suelen ser las que se publican, ¿no? Claro, como fue el terremoto del 85, obviamente ocupó todas las páginas, ¿no? Y entonces, pues un poco estamos haciendo una idea un poco de lo que conoce, ¿no? A lo mejor pues a través de las películas de Cantinflas o de Pedro Infante, o un poco, pues te imaginas a la gente con los sombreros, te imaginas el mexicano como persona, como gente alegre, desenfadada, ¿no? Un poco así, te imaginas, ¿no? No te imaginas que luego realmente lo que realmente es, ¿no? Y ahora sí, de repente empiezan los 90s y empieza el gusanito. ¿Cómo empieza el gusanito por venir a México? Pues mira, empieza porque un gran amigo que estudiábamos, dos amigos que estudiábamos juntos desde primero de primaria. Entonces primero llega uno con una compañía española, en el 91 creo que llega, en el 94 llega el otro. Entonces yo había venido de vacaciones dos o tres veces, estuve de vacaciones aquí, pues eran amigos míos desde la infancia, ¿no? Y ya en una de las veces que creo que nos vemos en Madrid, ya como que yo sentí que mi etapa ya en España ya había pasado, ¿no? Un poquito el compromiso que había del negocio, ¿no? Con la familia, y sale la oportunidad de venir para acá a trabajar, digamos, en algo diferente, no al medio del pescado, pero sí trabajar en una gran compañía. Y entonces pues comentaba yo a este amigo, Salvador, le decía, pues oye, pues hay una oportunidad para
para venir, adelante, ¿no? Ujú. Y así, y sale la oportunidad porque a raíz de la devaluación del 94, El efecto esta tequila. compañía cierra todas las sucursales a nivel nacional, y luego, como en el 96, que es cuando yo llego, vuelve a reabrir porque digamos que empieza a formar parte de un gran grupo, Ujú. un gran grupo lácteo, y entonces ahí deciden empezar a abrir, apoyándose en toda la distribución que tenía, la estructura que tenía esta compañía, pues deciden aprovechar esa estructura y abriendo delegaciones en diversos lugares. Entonces yo me fui a trabajar a la delegación del Bajío, que tenía la sede en León. Ujú. Y así empieza. Y en ese sentido, de repente, ¿cuál es como empresario? ¿Cuál es tu choque o cuáles las diferencias? ¿Cuál es tu percepción de la realidad mexicana? Pues digo, primero un choque por un lado, que era irte de una compañía, de una empresa familiar muy pequeñita, a irte a una gran compañía. Pero la compañía, ahí éramos como toda la compañía unos 5.000 trabajadores. Entonces, claro, la estructura, o sea, un poco los formulismos que hay en una gran compañía, o sea, nada que ver con en la empresa familiar, pues todo se decide en la familia, ¿no? Ujú. O sea, tú compras, tú vendes, tú pagas, tú haces todo, ¿no? Y entonces ahí entra un poquito más, pues un poco lo que es la burocracia de la empresa, ¿no? Donde hay pues un almacén, donde hay transportistas, donde hay choferes, hay departamento de importaciones, o sea, ya hay un gran número de departamentos, ¿no? Y la comunicación también pues cambia radicalmente, ¿no? Ese fue uno de ellos. Ujú. ¿Experimentaste algún tipo de racismo? No, yo sí veía que había cierto racismo, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor allí, yo creo que en particular en España, pues sí hay un sentido más de igualdad, ¿no? Y aquí de repente si ves una brecha grande, ¿no? Social y económica también, claro. Más que nada, más que racismo por tus características étnicas, era más un clasismo. Sí, yo veía a todo el mundo, lo veía más o menos esto, sí. A mí me gustaba siempre saludar desde el policía hasta el operario que estaba con la empacadora de salchichas, como con el director general, o sea, un poco también porque yo llegué de 30 años, entonces para mí yo a lo mejor quizá era demasiado quizá abierto, ¿no? Para las costumbres de aquí, ¿no? Uh-huh. Oye, y otra de las cosas importantes, te está tocando ver eso, pero además digo, llegas a un nuevo continente, un nuevo país, un nuevo mercado. Normalmente siempre decimos vamos a conquistar, y a veces salimos más conquistados. En ese sentido, ¿cómo se da esa mezcla de culturas en ti? ¿Cómo lo aprovechas o cómo te confunde o cómo lo asimilas? Pues mira, es curioso, ¿no? Curioso que yo me recuerdo que sobre todo a nivel a lo mejor socioeconómico medio bajo o hacia abajo, la gente te veía como un ser hasta superior, diría, ¿no? Podría decirse superior, ¿no? Te veían así como que te oían hablar, que la verdad que a mí casi nadie me entendía, porque hablo muy rápido y todavía hablaba mucho más rápido entonces, ¿no? Y te veían así a veces como que así te miraban y no, ni entendían lo que decías, pero te quedaban mirando así como sorprendidos, ¿no? Como, pues este es alguien que viene de fuera, ¿no? O sea, un poco lo que se llamaba pues en cierto modo una admiración y en cierto malinchismo, ¿no? Yo creo a lo mejor un poco de adorar un poco a alguien que suponen que creen que es superior, pero que realmente somos seres humanos así como todos, ¿no? Claro, de alguna manera son ciertas tradiciones que se van asimilando, y tienes razón, de repente llegan extranjeros y no los asimilamos tal cual, ¿no? Pero esto también nos pasaba a nosotros en España igual, ¿no? Igual también veías al alemán o al americano, ¿no? Y lo veías así como alguien de otro, casi de otro planeta, ¿no? Un poco pasaba lo mismo, ¿no? También. Y te pregunto, en cuanto a conocimientos, ¿tú cómo sentiste al medio profesional, al medio de negocios en relación con España? Pues mira, realmente la verdad es que profesionistas, digamos, yo creo que había un nivel en su momento bajo cuando yo llegué, ¿no? O sea, a lo mejor gente que se suponía que venía de pues, una licenciatura, una ingeniería, luego sí te dabas cuenta que pues había ciertas carencias, ¿no? Yo sin tener a lo mejor ese tipo de conocimientos que se suponía que ellos tenían, pues sí te das cuenta que no había tanto, no mucho. A lo mejor te das cuenta, por ejemplo, de la falta de ortografía, ¿no?
Nosotros afortunadamente pues en España sí, en la educación pues sí eran yo creo que también por la época que nos tocó vivir eran muy exigentes, ¿no? con ese tipo de detalles. Y aquí si te das cuenta decía, bueno, pues si tú eres un ingeniero y me metes una falta de ortografía en una solicitud o en algo que pues quiere decir que no has leído mucho, ¿no? Si tienes tanta falta de ortografía, ¿no? Claro que sí. Rafa, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Soy Alejandro Ruiz y esto es En Tus Propias Palabras. Volvemos, amigos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, en tus propias palabras, seguimos aquí platicando con un inversionista que vino a México y estamos hablando de sus impresiones. Estamos con Rafa García, soy Alejandro Ruiz. Rafa, entonces ya estás en México. ¿Es dura la competencia entre mexicanos y cualquiera? Bueno, en general, ¿es dura la competencia profesional? Mira, hoy en día sí es dura, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegamos al principio, no era relativamente sencillo hacer esto negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, de allí, dependiendo de un negocio minorista, porque, o sea, querer pasar brincar al negocio mayorista, ya era, o sea, ya había un paso importante, ¿no? Y aquí relativamente fácil pasamos a lo que es el negocio mayorista, sin hacer, o sea, sin un grandísimo esfuerzo, ¿no? No había, me acuerdo yo, empiezo en el tema del pescado en el 98, y no había, o sea, estaba muy bien segmentado digamos, ¿cómo te diría yo, no? La función de cada segmento, ¿no? Había quien importaba, había quien era introductor, había quien se dedicaba a distribuir restaurantes, o sea, y hoy en día no, hoy en día se hace más vertical. Sí. Sí. Y ahora pregunta, ¿la adaptación que tuviste en México fue fácil, difícil, te tardaste o cómo lo sentiste? Me tardé un poquito porque sí es, cuando llegas aquí todo lo quieres hacer como es allá, ¿no? Y dices, pues no, pues finalmente dices, no, pues aquí estoy, aquí donde, muy bien reza el dicho, donde fueres a lo que vieres. Y entonces sí te cuesta un poco porque son costumbres diferentes. Hasta en la forma de hablar, hasta muchas expresiones no son iguales, ¿no? Que sea el mismo idioma. Oye, Rafa, y por decirte algo, ¿qué tan difícil fue la adaptación o qué crees en qué cambió tu vida de allá para acá? ¿Entendiste, por ejemplo, el significado de un tantito? Sí. Porque de repente tantito es algo que nos llama la atención, ¿no? Sí. Tendemos a hacerlo diminutivo, pero muchas veces nos dicen, ¿qué significa? Sí, el tantito, la horita. Exacto. Sí, pues al final, al principio pues no lo entiendes. Y pues, tú dices, no, es que tantito es
¿Qué tanto es tantito, no? O sea, como bien dice, exactamente, ¿qué tanto es tantito, no? Entonces, pues digo, ese tipo de términos sí te cuesta un poquito el entenderlos, ¿no? O entender un poquito la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Porque dicen ahorita, pues cuando ahí te dice ahorita, te dice, pues ya, en este momento, ¿no? Ahorita es como, y es otro tipo de expresión como diciéndote, aguanta, ¿no? No es... Pero claro, pues uno como tal, ahorita, como dice la misma palabra, es ahora, ya. Entonces, pues de ese tipo de términos sí cuesta un poco el adaptarse, ¿no? Y en la forma en creencias, en valores, etcétera, ¿es más difícil, menos difícil, distinto? ¿Cómo qué tal? También, o sea, ya hay cosas que me llaman la atención, mucho la atención, por ejemplo, aquí lo de los medios hermanos, o lo de los divorcios. Pues yo me acuerdo, en España no estabas acostumbrado a ver gente divorciada, ni a ver gente que tuviera hermanos de diferentes papás o mamás, ¿no? Y aquí sí me llamaba la atención, ¿no? Tengo mi medio hermano, ¿no? El marido de mi mamá. Eso sí me resultaba extraño, porque en España sobre todo porque en el 75 pues salimos del franquismo, ¿no? Entonces, pues quiera que no, en la época del franquismo, pues eso no, digamos, no estaba muy mal visto el tener hijos fuera de matrimonio, madres solteras, los divorcios, bueno, de hecho ni se permitían, creo yo. Entonces aquí pues me llama mucho eso la atención cuando llego. Es común. Y aquí pues es bastante común. Oye, y ahora si regresamos al aspecto empresarial, te toca, por ejemplo, vivir un cambio político, social, económico muy interesante. Se acaba el PRI, entra el PAN. Eso como empresario, ¿cómo lo ves? Pues mira, de alguna forma yo lo vi con optimismo, ¿no? Porque dice, bueno, pues ya hay una alternancia, ya no son los 70 y tantos años que llevamos de perismo que pues como imagen de país pues no ayuda, ¿no? Que un país está tantos años, dices, ay, aquí hay gato encerrado, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve con optimismo que ya también esa parte se empieza a abrir, la parte política, ¿no? ¿Y a ti en lo personal, sigues en la empresa o cambias o qué pasa? No, igual, a lo mejor yo creo que el cambio político no va a afectar absolutamente en nada. ¿Pero continúas en la empresa que te trajo a México? No, en la empresa que me trajo a México, en esa empresa realmente estuve un año nada más. Un año, ya otra vez, ya creo que al año me empezó la inquietud pues al haber trabajado siempre como empresa propia, me llama esa inquietud, ¿no? Y es cuando me acuerdo, hago un recorrido desde Tampico, todo el Golfo de México, hacia Coatzacoalcos, ¿no? Empiezo a recorrer puerto por puerto para saber cómo funcionaba aquí el asunto del pescado. ¿Y qué impresión te llevas? Pues es que muy diferente, o sea, es muy diferente la fase. No tiene nada que ver cómo se funciona en España o en toda Europa que cómo se funciona aquí, ¿no? ¿Qué crees que sean los puntos a favor y en contra que tengamos? Pues mira, yo creo que el sistema, digamos, el sistema de Europa pues es mucho más ordenado, ¿no? Ordenado. Pero también de alguna forma hoy en día puede que empiece a favorecer más a las grandes compañías, ¿no? Y aquí todavía pues esto, como es tan directo, todavía prácticamente y funciona por cooperativas muchas veces en los puertos, no cualquiera puede, o sea, no puede llegarte una compañía grande, un autoservicio y tratar con ellos, ¿no? O sea, digamos, tenemos todavía nosotros los que nos dedicamos al medio del pescado, pues un poco digamos, ventajas sobre las grandes superficies, ¿no? Las grandes empresas, los grandes corporativos. Sí. Y el hecho de, por ejemplo, irte de Tampico a Veracruz, también te dio oportunidad de conocer las formas de hacer negocios en locales. Pues sí, me quedé un poco decepcionado porque no sabía muy bien cómo funcionaba eso. Yo me imaginaba que funcionaba igual que allá. Y resulta pues que no, que aquí funciona de otra forma. Entonces, hasta que te enteras de cómo funciona, pues en el viaje prácticamente no me enteré de nada, ¿no? ¿Pero hiciste negocios? No, porque ya fue realmente cuando de casualidad un poco, una amiga me llama y me dice, oye Rafa, hay una compañía en la central de abastos que está buscando a alguien un gerente para su bodega. Y pues ya me presenté y rápidamente entro ya al mundo, ¿no? del pescado aquí. Si te preguntaran, oye, ¿qué sugieres para eficientar el comercio? Bueno, primero, antes que nada, de lo que has visto,
la población mexicana en general está acostumbrada al pescado. No, o sea, el pescado aquí, o sea, en Cuello hay muchísimas familias que yo creo que comen pescado en Cuaresma y Navidad, y el resto del año no comen nada de pescado. Sí. No, yo creo que el consumo per cápita en México al día de hoy, y ha subido mucho, está en 9 kilos por habitante año, 9 kilos. Pero hace nada, 15 años estaba en 3 o 3,5. ¿Y de ese pescado que se consume, qué tanto es el atún? Mira, la verdad que no te sé decir. El atún ha crecido, bueno, se consume mucho, pero por la conserva. Sí. O sea, ha crecido muchísimo el consumo del atún, sobre todo con la entrada de restaurantes japoneses. Pues que para el japonés el atún es pues yo creo que es su principal, no sé, el alimento que más, como de pescado que más les gusta, yo creo. Y de hecho hay mucha demanda hoy en día de atún, ¿no? Se ha crecido mucho, de hecho se importa también mucho atún hoy en día, cuando antes no se importaba nada de atún. ¿Y el camarón? Y el camarón, bueno, México es un productor importante de camarón, ¿no? Hay varias especies de camarón en México, tanto en el Golfo como en el Pacífico, ¿no? Tenemos un camarón aquí exquisito, o sea, de hecho el camarón de aquí se exporta. O sea, si dijeras en un momento dado, quito el atún, quito el camarón, o sea, que realmente ¿qué quedaría de consumo fuerte? Pues bueno, digo, de consumo todavía nos queda mucho pescado, o sea, a lo mejor otro nivel social, a lo mejor más bajo, ahí se consume mucha mojarra, tilapia. Esa mojarra es un pescado de río, ¿no? Y de criadero, ¿no? Se consume también mucha sierra, jaivas, hay muchos otros pescados que se consumen. Perdón, y ese desapego en general de la población por el pescado, ¿es una parte de cultura, es una parte de información, es una forma de que de alguna manera nos ha hecho popular el producto? ¿Cómo lo verías? Yo creo que es parte cultural, ¿no? Cultural, ¿no? El tema del consumo de pescado. Tú si tú llegas en tu casa y ves que en tu casa no se come pescado, pues tampoco, lo normal es que tampoco comas pescado, ¿no? Entonces ya es algo que se va transmitiendo por generaciones, ¿no? Yo por ejemplo, nosotros en casa pues todos comemos pescado, o sea, todas mis hermanas comíamos todos pescado pues porque llegaba el sábado y lo que había sobrado de la tienda pues muchas veces llegaba ya. Entonces, claro, tú ves a tus padres, a tus papás comer pescado, entonces pues se te hace algo normal comer pescado. Y yo creo que aquí la base del alimento es la tortilla, es el frijol, es el arroz, y el pescado siempre se ha tenido como algo caro. Si lo vieras así, en lo que se llama carnes, ¿qué estaría primero, el pollo? Yo creo que el primer consumo el pollo, sí. Luego el cerdo, la res. Luego el cerdo y luego la res, sí. Y ya el pescado por último, sí. Y ahora te pregunto, ¿cómo le haces para tú, por ejemplo, tú que te dedicas a la venta del pescado y todo, ¿cómo le haces en qué campañas participas para tratar de difundir el pescado? Pues mira, nosotros particularmente, procuramos estar siempre cercanos a organizaciones como la Comepesca, que la Comepesca realmente se dedica a la promoción del pescado. Yo creo que tiene esto un presupuesto muy corto para pero bueno, se ha hecho algún avance, ¿no? Algo que antes no existía, ¿no? Sí. También ahora hay una promoción ahora creo que es de Conapesca, que es come rico, come sano, come pescado mexicano, ¿no? Y un poco nosotros en lo que estamos yendo casi, digamos, puerta por puerta, restaurando con nuestros clientes, animándoles a comer pescados que se producen aquí. Ahora, otra pregunta, tú que conoces también el medio, ¿el medio del pescado es unido? Es decir, ¿los productores se reúnen para tratar de ofertar en mejores términos o todavía no se da esa integración? Pues sí, yo creo que sí, mira, es un sector pequeño, bueno, ha crecido bastante, pero sigue siendo pequeño, ¿no? Y entonces yo creo que prácticamente pues todos sabemos muchos sabemos quiénes somos, ¿no? A lo mejor hay compañías que por ejemplo que están en la zona de Yucatán, que están en la zona de Sonora, Sinaloa, que se dedican más bien a la exportación, ¿no? Como en Baja California, la Bulón o la zona de Ensenada, que es una zona muy rica de pescado. Hay mucho pescado que se manda para Estados Unidos, pero yo creo que en la gran mayoría nos terminamos conociéndonos, ¿no? Ahora, otra de las preguntas, ¿qué pasa con la importación? ¿Qué pasa con la importación? Por ejemplo, tú que estuviste en España, ¿estás trayendo algo de allá? ¿O de dónde están? ¿Cuáles son las fuentes o los mercados más propicios para traer
pescado a México? Pues mira, yo por la información que tengo, en los países que más, digamos, que exportan, bueno, los países de donde más importa pescado, en primer lugar está China, luego Vietnam, Chile. Esos son los 3 principales países de donde llega pescado a México, ¿no? Principalmente suelen ser, la mayoría, un 75% son filetes, y la gran mayoría es producto congelado. O sea, que hubo un boom de congelado. Yo lo que acabamos de siglo hubo un boom importante del consumo de congelado. Antes el producto congelado la gente no lo apreciaba, o sea, no lo quería. Tenía como un producto que no era pues tan bueno. El producto del pescado tenía que ser fresco, ¿no? Y por ejemplo aquí en la Ciudad de México, el pescado fresco sigue siendo, y marisco sigue siendo en la viga el punto más importante. Sí, sigue siendo en la mercado de la central de abastos. No tengo exactamente los datos, pero yo creo que a nivel nacional tiene que representar un gran número un gran porcentaje en cuanto al volumen de pescado. Quizá pueda representar, te diría, a lo mejor hasta el 30%, pero bueno, es un dato que sí, es una especulación. Sí. Pero te pregunto, y para el pescado extranjero, el pescado marisco que se trae del extranjero, ¿qué tanta aceptación tiene en México? Pues mira, tiene su mercado. O sea, afortunadamente México ha crecido mucho. Ya es sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Ya es una ciudad cosmopolita, que llega, pues hay gente de todo el mundo, ¿no? Ya hay restaurantes, ha crecido mucho la variedad de restaurantes de diferentes tipos de comida. Entonces ya se buscan muchos productos que aquí a lo mejor pues no tenemos. Aquí hay productos muy buenos, pero hay muchos otros pues que una cocina, por ejemplo, cocina española, pues hay cierto tipo de pescados que aquí no se dan. Pues hay que traerlos de allá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Oye, Rafa, tengo dos preguntas. No sé si ahorita vamos a irnos a corte o no. Me aguantan tantito. La primera, dentro de tu trayectoria profesional en México, sabemos que Cortés tuvo su noche triste. ¿Cuántas noches tristes has tenido y por qué, como empresario? Pues mira, sí ha habido bastantes. Yo digo, no, la verdad, afortunadamente yo no me acuerdo así de ninguna, pero yo creo que finalmente todas esas noches tristes al final es yo la puerta a una oportunidad, ¿no? O sea, pues finalmente es base del aprendizaje. Si no se cae uno, no aprende. No. Entonces, pues, sí, yo me acuerdo una vez, me acuerdo una, por ejemplo, ¿no? Una vez que trajimos salmón, filete de salmón, y el salmón, pues, nosotros por falta de experiencia lo trajimos a final de año, ¿no? Pues habíamos traído todo el año, nos había ido muy bien, traíamos de Chile. Y resulta que ese nos llegó como el día 28, 29, 28, creo, por el Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes, creo que fue el 28. Y claro, pues eso es un día que ya todo el mundo tiene ya cerrada su cena de Navidad, la gente está de vacaciones, entonces pues nos quedamos con todo el producto, ¿no? Claro, te quedas con todo el producto y además caía en un puente, y creo que hasta el día 4 o 5 de enero pues no se podía vender ese producto, ¿no? Entonces pues hubo que congelarlo, lavarlo, manipularlo, y al final se vendió, me acuerdo que se vendió porque hubo suerte de que el siguiente mes de enero pues no llegó prácticamente salmón a México, y entonces poquito a poquito lo pudimos vender, ¿no? Con bastantes rechazos por algunos de los clientes, pero me acuerdo en particular de esa, ¿no? De estar sentado ahí en la bodega y como con cabizbajo, ¿no? Y con 2 toneladas de filete de salmón, ¿no? Que además era todo nuestro capital. Claro. Todo nuestro capital aquí, ¿no? Pues, es difícil. Esa fue una de las noches tristes. Rafa, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita que ya nos están mandando. Y y regresamos. Amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz. Estamos con Rafa García, empresario pesquero. Regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala.
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y estamos platicando con Rafa García Maderola sobre su experiencia en México, él como inversionista español y todos los pininos que ha hecho en el mundo y en el medio pesquero. Rafa, yo tengo una duda. ¿Qué tan fácil es importar un pescado extranjero, un producto extranjero a México? Pues mira, hoy en día es para mí es relativamente fácil porque llevamos tiempo haciéndolo, ¿no? Pero yo creo que no es complicado, o sea, no es complicado. Realmente una importación, pues finalmente necesitas tener un producto que te interese, que esté fuera del país, y luego lo primero tienes que darte de alta en el padrón de importadores, eso es en Hacienda, tienes que ir a Hacienda y solicitas un alta para el padrón de importadores. Quizás, no sé hoy en día cuánto pueden tardar, no lo sé, yo me acuerdo que en el tiempo que nosotros lo sacábamos igual te tardaban 2 meses, 3 meses, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es bastante más rápido, ¿no? Y ya teniendo eso, teniendo constituida tu empresa y tal, luego pues tienes que contar con un agente aduanal para hacer la importación. O sea, uno como tal no puedes hacerlo, necesitas una persona que tenga un agente aduanal o alguien que utilice la patente del agente aduanal. Eso, y luego ya vas con el agente aduanal y le dices, oye, quiero importar este tipo de productos. Entonces pues ya el agente aduanal te dice, bueno, pues ¿de qué país es? Ya dependiendo del país que sea, si hay tratado de libre comercio, tratado algún tipo de tratado especial, pues ya te va a decir, bueno, pues este tipo de producto tiene cierto tipo de restricciones o no las tiene, o tienes que pagar un arancel, que es un impuesto, ¿no? Un poco, pues eso es un poco lo que... Y te hago una pregunta, desde lo que has vivido, dices que no es complicado, pero de alguna manera la gente lo puede hacer, los micro, pequeños y medianos empresarios pueden hacerlo. Por supuesto, sí, por supuesto que lo pueden hacer. Sí. Lo que digo, sí, pero conviene, yo creo que conviene sobre todo el asesorarse bien, sobre todo con un agente aduanal, ¿no? Y otra de las cosas, en tu experiencia, ¿qué harías para que de alguna manera los micro, pequeños y medianos empresarios que nos están viendo, que se quieren dedicar o que ya están dedicando al medio pesquero, ¿cómo le harías para invitarlos a que se atrevan a importar, a exportar y sobre todo se atrevan a entrar al medio que tú estás, al medio de los productos pesqueros, mariscos, etcétera? Pues sí, siempre la importación pues conlleva más riesgo yo creo que el pescado nacional, ¿no? O sea, hay que tener cierto tipo de cuidado porque si no haces bien los documentos, corres con el riesgo de que tu producto se te pueda quedar en el aeropuerto o en el patio de maniobras de los puertos, ¿no? Tanto ya sea Veracruz, Manzanillo, varios puertos que hay, ¿no? A donde llegan los contenedores. Entonces, tener muy bien definido cuál es digamos, tener bien definido con el agente aduanal los pasos a seguir. O sea, se puede hacer, pero apóyense en un experto, en un técnico. Sí, sin duda. Y otras de las cosas, 2 preguntas más de antes de irnos. La primera, para la gente que también quiere venir a México, ¿cómo los invitas a que vengan a invertir? Pues mira, sí, yo la verdad que ha cambiado afortunadamente mucho los trámites, ¿no? Antes la verdad que para mucha gente era un engorroso y yo conozco de varios empresarios que llegaron aquí en su momento y se hartaron, ¿no? Se hartaron porque se veían trabas y trabas. Hoy en día yo creo que es bastante más transparente, pero yo también recomiendo que se asesoren con alguien, con algún, no sé, acelerador de negocios o alguien que esté bien metido en el tema del comercio internacional
y ver qué productos quiere introducir. O sea, no es lo mismo a lo mejor otra vez introducir un químico que introducir un alimento, es muy diferente, ¿no? Perfecto, y finalmente, ya nos están llamando la atención porque ya nos tenemos que ir, pero te hago una pregunta, Rafa García Maderuelo, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues bueno, pues soy una persona, digo, emprendedora, digo, como te diría, feliz de estar aquí en este país, la verdad que me ha dado mucho, y nada, pues una persona natural y disponible para trato de ayudar a quien lo pide, lo solicita o veo que necesita. Diría así, resumido así en pocas palabras, ese es quien soy yo. Estamos en el mes del segundo aniversario de Haz.tl, este medio que estamos sacando para la micro, pequeña y media empresa a través de estas plataformas de internet. ¿Qué sugerencia nos darías? Pues yo creo que la sugerencia es que sigan adelante con su proyecto, porque yo creo que es interesante y la verdad que tiene futuro, hay futuro porque da la oportunidad de gente a lo mejor como nosotros de estar presentes aquí en un medio público, ¿no? O sea que adelante, ¿no? Ánimo. Muchísimas gracias, Rafa García Maderuelo, gracias por estar con nosotros. Amigos, soy Alejandro Ruiz, estamos iniciando el mes del segundo aniversario de Haz.tl y estamos muy contentos. Gracias a usted, seguimos. Hasta luego, soy Alejandro Ruiz. Gracias, Rafa.